Ugh, you are a snob and a hat. Buenas gente, bienvenidos a otro episodio de Esnovismo Histérico, un podcast pseudointelectual e inadaptado, en el que nos gustan los programas infantiles que no son infantiles, pero sí son infantiles, pero no son infantiles. Pues marica, un programa en el que nos reímos de unos peladitos diciendo pipí, caca, popó, no es para nada infantil, claro que no. Por supuesto que, obvio que por supuesto que no. ¿Por qué hablar de series animadas para adultos? Son series hechas más o menos igual que como se hacen las series infantiles, ¿cierto? Como las clásicas animadas, pero que tienen una temática distinta. O sea, ¿qué cambia? La estructura moral desde donde se mire, el tipo de humor que se maneja, ¿cierto? Ya pasamos del humor blanco clásico del Chavo del Ocho, que el Chavo del Ocho no es una serie animada, pero... Sí, también. También, sí. A un humor más sarcástico, más irónico, más con una segunda intención, con una tercera intención, que puede denominarse, comillas, grosero, grotesco, porque decían caca, pipí, popó. Y eso es lo más poco infantil que existe. Y por eso nos encantaba y por eso nos sigue encantando. Porque todavía creemos que tal cosa como la infancia y la adultez existen. Y así uno a los 24 no sabe qué putas está haciendo con su vida. Pensando que ya llegó a la adultez y que no sabe cómo es ser un adulto. Porque todavía está pensando que existe tal cosa como ser un adulto. Bueno, y yo creo que ya estamos hablando mucha mierda. Va, top 6 de nuestras series para adultos favoritas. Se les recuerda que este top es subjetivo, individual, estúpido, snob, histérico, que se cree muy chimba, muy pretencioso, pero que responde a una verdad que no es la verdad, sino que es nuestra verdad, que no tiene que ser su verdad. Y si no es su verdad, usted perfectamente puede ir a escribirnoslo en Twitter. Listo. Mil gracias, se les agradece la atención. Puesto número 6. En el puesto número 6 tenemos una serie que yo quiero mucho y que tuve que venderle a mi querido Felipe, que se llama Big Mouth. Es una serie del 2017 y que hasta ahora continúa haciéndose, que fue creada para Netflix por Nick Kroll y Andrew Goldberg, quienes son también los protagonistas de la serie. Y gira alrededor de un grupo de chicos de 12 años, donde cada uno de ellos explora los inicios de la pubertad, los cambios corporales, los primeros amores, etcétera, todas esas cosas de pesadilla que uno sufre. Pero sobre todo sexo y hay un poquito de sexo. Pero la cuestión es que lo hace rozando con los límites del humor negro y lo aborda de la manera más natural posible. Y me parece importante, como lo decías ahorita, que toma un tema como el sexo, que es tan tabú, y te lo pone en la cara. También te pone otras cosas en la cara. Y pues por eso el programa también está lleno de chistes sobre erecciones, sobre masturbación excesiva. Es una mirada muy tierna, de cierta manera, al despertar sexual. Aunque no, los cambios corporales sí son muy importantes, se trata más de cómo aprendemos a navegar en un mundo donde no hay una hoja clara que te diga qué es lo que no o si debe ser la sexualidad. Entonces te da la oportunidad de observar estos mensajes confusos que aprendemos pues a través de los medios y pues de lo que vivimos también, o lo que nos dicen nuestros padres y profesores, que muchas veces también viene de la ignorancia, porque están basados en preceptos morales y no información científica. Parce, esta hubiera sido la serie favorita de Freud. Es la serie más freudiana de la fucking historia. Incluso porque más allá del cliché de que Freud era todo sexual y toda esa vuelta, cuando te pones a mirar en Big Mouth, los protagonistas, cuando llegan a un momento, creo que es cuando tienen su primera erección o su primera masturbación, no me acuerdo, les llega su demonio personal. Sí, el monstruo hormonal. O sea, que es justo el que llega cuando pasas a la adolescencia, supuestamente, que es el ello puro y duro. Y ellos tratan de pelear moralmente contra ese deseo que se establece y pelean y luchan, y es estar mal, es malestar, es el malestar en la cultura. Es como la cultura te impide que ese demonio que se te aparezca pueda saciarse en toda su completud, como quisiera. Porque así no podríamos vivir en sociedad, supuestamente. Entonces, es la serie más freudiana de la vida.
Incluso yo no sé por qué me demoré tanto en cogerle el gusto. Yo creo que fue porque te odio. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Bueno, aquí hay una cosa muy importante. Y es que entre lo que los dos acabamos de decir, suena como un documental de Discovery Channel sobre salud sexual y reproductiva. Pero realmente yo siento que lo que permite esta serie es como regresionarnos a ese momento de la pubertad que fue tan tormentoso para todos nosotros y finalmente podernos reír de eso que no pudimos hacer precisamente mientras la padecíamos. Ahora podemos mirar como con tranquilidad y reírnos de esas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes como hombres me cuentan las historias que sufrieron en la pubertad con las erecciones y esas cosas, ahora da risa, pero me pongo a pensar en el niño de 12 años que estaba sufriendo esos cambios, el miedo que sentían mientras pasaban esas cosas. Y la piroba de la profesora que le encantaba sacarte al tablero cuando vos estabas para apuñalar espaldas a la primera que apareciera. De eso no te van a hablar con tranquilidad en cualquier parte. Y siento que Big Mouth, aunque técnicamente es para adultos, yo siento que también puede servir para la forma en que los adolescentes crecen y sentir que no están solos sufriendo estas dificultades sexuales. Por ejemplo, cuando tú estabas pequeño, sentías que no le podías contar a nadie sobre eso porque lo que estabas haciendo estaba mal, entre comillas. Claro, y es pensar que yo estaba muy mal porque estaba caliente siempre, cuando es que tenía un demonio hormonal detrás. Exactamente. Y que había mucha culpa y que se sentía muy mal porque en todo momento pensabas en sexo, en todo momento, en todo lugar. Pero es Big Mouth y dices, marica, es que yo sí me sentía así. Es que sí era una cosa loca, es que yo era Jay. Total. Total. Sí. Hasta la parte de la bisexualidad que después cambió. Yo creo que precisamente el hecho de que sea una animación permite utilizar conceptos abstractos como monstruo hormonal y mago de la vergüenza, que son prosopopeyas, para personificarte estas criaturas que habitan en vos. Mi favorito, y ahorita lo decías, es el mago de la vergüenza, que hasta el monstruo hormonal le tiene miedo. Y es el Super Joe. Literal, es el Super John. Me parece que Big Mouth, a pesar de que es muy estúpida, porque es humor estúpido, o sea, ver Big Mouth no se puede ver con ningún tipo de trascendencia porque realmente es la perdición, hace una distinción muy clara entre la pena y la vergüenza. La pena es algo simplemente de lo que pues te sentís culpable, sí, pero la vergüenza hace que no es que hiciste algo malo, sino que vos sos la cosa mala. Lo que hice está muy mal porque cometí un acto sexual que Dios no condona, o mis padres me van a regañar, o mis amigos me van a juzgar. Sí. Y yo creo que la cosa que hace más enriquecedora a Big Mouth es que está basada en historias reales de los escritores, tanto de hombres como mujeres. O sea, el 75% de lo que pasa en Big Mouth pasó en la vida real. Y hace que como que uno empatice más con ese tipo de historias. Y uno puede teorizar todo lo que quiera sobre la sexualidad y la pubertad, pero no es lo mismo que verlo a partir de historias y anécdotas pues que sí pasaron. Por mencionar aquí otros capítulos que me parecen muy importantes, en uno de ellos se aborda la menstruación, pero lo hacen de manera bastante cómica. Hay incluso un punto donde un tampón canta Everybody Bleeds, que es una parodia de Everybody Hurts. Y no es que se estén riendo de que las chicas menstruen, sino que normaliza algo que generalmente está súper mitificado. Entonces te hace sentir tranquilo. Y los números musicales son una delicia. Los escritores son muy buenos, pero lo que le da el toque secreto a esa serie son las voces, porque la mayoría son comediantes, entonces tienen el timing perfecto para la manera en que dicen las cosas. Entonces está Nick Kroll, que hace como el 80% de las voces, John Mulaney, está Jason Mantzoukas, que es Pimento En de Brooklyn Nine-Nine, está Maya Rudolph, que es la juez en The Good Place, está Kristen Wiig, está Jordan Peele, que fue el que dirigió
Get Out, o sea, está lleno de un elenco de comediantes extremadamente brutales, entonces vale completamente la pena verlo. Por favor, vayan y vean Big Mouth si no la han visto, y si ya la vieron la vuelven a repetir, me hacen el favor. Me encanta. Sí, qué chimba Big Mouth. Punto. Puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos un clásico. Tenemos el arquetipo de la pseudointelectual, prepotente, asocial, María José, miembro de Esnovismo Histérico. Bueno, Daria. Daria es una serie de 1997 de MTV, justo en la época, yo creo, como una de las épocas más florecientes de MTV, ¿cierto? En el que ya estaban explorando otros campos más allá de la música y ya estaban empezando a hacer como series muy particulares, con un sello muy particular de MTV, que se sabe que MTV fue una cadena creada específicamente para la juventud. Y Daria es una serie que se da del 97 al 2002 y que nació en otra serie de MTV que se llama Beavis and Butthead, ¿cierto? Beavis and Butthead, que es esta serie en el que un par de estúpidos, que hay momentos en los que se pregunta qué tan estúpidos son, hacen como crítica social y crítica a la televisión de la época y a videos de la época. Estás hablando de nosotros. La primera aparición de Daria como personaje es en Beavis and Butthead, siendo como la contraparte de Beavis and Butthead. Que Beavis and Butthead son como dos muchachos adolescentes muy estúpidos, y Daria es esta muchachita muy seria, muy interesada en lo académico, en lo intelectual, muy sarcástica, muy metida en su propio mundo. Fue tan exitosa la aparición de Daria que le dieron su propia serie, que tiene lugar en el mismo pueblo de Beavis and Butthead, que es Highland. Justo lo que cuenta es como las aventuras, entre comillas, de una adolescente inadaptada, como Daria, ¿cierto? Que es una muchacha, como ya dije, con intereses académicos, con intereses intelectuales, que trata de vivir en un mundo en el que no termina de encajar. Que es un mundo muy superficial, que es un mundo Six at World. Y representa como toda esta idea de contracorriente que había en los 90. Pues es una serie de finales de los 90, pero justo trae eso que traía MTV, que por una parte te mostraba como todo Nirvana y el grunge y la movida de Seattle de los 90, pero por otro lado el florecimiento del pop muy comercial. Entonces justo lo que muestra es como una oposición a esto, ¿cierto? Daria es una muchacha que tendrá unos 15, 16 años, que tiene una mejor amiga que se llama Jane Lane, que es como su match perfecto. Entonces las dos son muy irónicas, las dos son muy sarcásticas, y eso es como la forma en la que pueden sobrevivir en el mundo. En Estados Unidos existe esta propaganda constante de que su forma de vida es la única, la inigualable, la que todos deben imitar. Sin embargo, es como una cortina de humo, porque por dentro hay todo un capitalismo que lo único que lleva es a la depresión. Entonces, digamos que surge la pregunta de ¿qué hace una persona inteligente, sensata y crítica en un mundo así? Y básicamente de ahí es que nace pues Daria. Y creo que ahorita decías algo muy importante, y es que Daria representa todos los valores con los que los boomers de ese tiempo, no de los nuestros, sino los boomers de ese tiempo, digamos, denigraban a los adolescentes de ese tiempo, que eran fríos, que eran desprendidos, que no les importaba absolutamente nada. Pero los 90 precisamente, y más en el tiempo en el que se creó Daria, que venían de una recesión económica muy grande desde la Segunda Guerra Mundial, y después siguió el 9/11. Entonces realmente sí estaban en una etapa muy, muy cínica. La empleabilidad como ahora tampoco estaba muy dispuesta para que los jóvenes pudieran acceder a ella. Y creo que Marx decía: cuando eres privado de la agencia en trabajo y política y ya no existe la habilidad de marcar nuestro propio camino, lo único inevitable y natural es sentirse completamente desprendido de la realidad, asumir una posición cínica frente a la vida. Pues es que es la única respuesta, y el que no actúa así es porque está loquito. Claro. O sea, está loquito de su cabeza, porque es que ¿cómo se puede ser optimista frente a un mundo que te presenta ciertas alternativas? Y ahí es donde entra el consumismo, porque es que Daria
Daria hace parte de la clase media alta y se pregunta si realmente esa es la vida que quiere alcanzar. Vengo a proponer un caso. Lo voy a poner sobre la mesa. ¿Qué vas a decir? No. Yo no sé, es un caso que vengo a dialogar. A mí Daria me encanta, ¿cierto? Ay, Igual no quiero Trent, escuchar lo que va a pasar aquí. igual Trent es mi futuro esposo, es el hombre más espectacular que ha existido en la historia de la televisión y se va a casar conmigo. Pero tengo un caso. Y yo siento que en cierta medida Daria, a pesar de que representa esto de la feminidad distinta y de diferencias de valores y toda esta vuelta, es una serie muy machista. Por una parte, me parece una gonorrea el personaje de Queen. Porque el personaje de Queen justo como que representa que la mujer no puede interesarse en su aspecto físico, en lo estético, en comprar cosas, porque ya definitivamente es una estúpida. No hay un punto medio. O sos Queen o sos Daria. No puedes estar en la mitad. ¿Cierto? Es lo que hablábamos alguna vez de la de 500 días con Summer. Que justo Summer representa como ese ideal de mujer. Y siento que Daria también lo representa de cierta manera. Que es esta mujer que no es fea, es inteligente, es diferente. Oh, she's different. Y como que no entra en el consumismo y todas esas vueltas. Que es bacano. Pero a mí lo que más me saca de Daria es el personaje de Janet Barch, que es la profesora de biología. La que hace propaganda contra los hombres. Exacto, y que la presentan como feminista, como si ser feminista significa odiar a los hombres, porque tuvo una mala experiencia en un matrimonio y cree que a todos los hombres hay que odiarlos por el mero hecho de ser hombres. Mientras que la contraparte de esta profesora es Timothy O'Neill, que es el profesor de literatura, que es el que apoya a Daria y a Jane y habla con ellas, les aporta su futuro y que es muy amable, que es inteligente y que es sensible y que es todas esas chimbadas. Y que justo como que la profesora de biología lo obliga a estar con ella. Y ella es muy violenta y ella es muy maldita. Y justo ahí está el chiste en el que la mujer que tiene poder es una maldita y el hombre que está con ella que es sensible y todo eso simplemente es un esclavo de ese poder que ella está ejerciendo sobre él. Eso es un gran problema que yo tengo con Daria. Encantándome Daria y siendo una chimba. Siento que Daria tiende mucho a conceptos muy machistas. Aunque igual pues eran los 90. La conversación era otra. Yo creo que sí, o sea, completamente de acuerdo. También hay cosas problemáticas, sí. Sin embargo, de pronto con lo de Queen, ahí sí entro, digamos, en discusión, porque hay un capítulo en el que Daria se quiere reír de Queen por ser tan superficial. Y al final se da cuenta que de cierta manera ese es un mecanismo de defensa que asume Queen para adaptarse. Porque sabe que, digamos, en ciertas circunstancias, específicamente dentro de las dinámicas que se manejan dentro de una institución, el que se adapta, digamos, tiende a irle mejor. Incluso hay un capítulo en el que Daria, la mamá le compra lentes de contacto y ella siente que está perdiendo ese desinterés por lo físico, porque cree que los lentes de contacto implican que se interesa más por la belleza que por el intelecto. Y Jane la regaña y le dice, pues porque te pongas lentes de contacto no implica que dejes de ser el tipo de mujer que eres. Y ahí digamos que también está la crítica en Daria, y es que ella es muy moralista en ciertos aspectos. Y ella es súper consciente de eso y sabe que eso es lo que la aliena de las personas. Entonces, nos dicen que Daria es un ejemplo a seguir, porque realmente no lo es. O sea, estar completamente alienado de la sociedad no te permite tampoco ejercer un cambio dentro de ella. Jane, yo creo que sí es el equivalente a la mitad entre Queen y Daria, porque aunque Jane es una persona extremadamente inteligente, no deja que, digamos, su ironía la succione. Ella encuentra en el arte la manera de sublimar todo eso que odia de la sociedad. Entonces realmente no se queda en el ideal, sino que realmente hace algo para transformarlo. Y encima es una persona muy bonita, o sea, ella se viste completamente cool. Yo no quería ser Daria, yo quería ser Jane. Yo quería ser el novio de Jane. El que Daria le quita a Jane. Sí. Y que después terminan. Bueno, yo quería a Trent. No, yo quiero a Trent, pero yo quería ser el otro con Trent.
Pero sí, completamente de acuerdo. Y yo siento que también hay que mirar críticamente esos aspectos porque que sea una serie, digamos, entre comillas, feminista, no sé si decirlo así, no está exenta de que sea víctima de su tiempo. Puesto número 4. Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Esta, más que estar en el top, va a representar un caso Va a que estar en le el voy a... bottom. Más que ser simplemente una serie que está en el top, se va a convertir en un caso de caso cerrado, en el que le voy a presentar a Felipe por qué merece estar en este top. Bueno, igual, todo el mundo le encanta. Yo soy el único, o sea, yo soy la única y diferente. Yo soy la Daria a la que no le gusta esa chimbada. Eso es ignorancia. Está siendo ignorante. South Park. Es una serie de 1997 que hasta ahora continúa mostrándose. Es una serie creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal de Comedy Central. Es una serie que gira alrededor de una pequeña villa que se llama South Park y se enfoca precisamente en la vida de 4 niños que son los protagonistas. Está dirigida a un público adulto porque de hecho al principio hay un disclaimer que dice que contiene lenguaje vulgar y grosero, debido a su contenido nadie lo debe ver y Felipe es el único que cumple esa advertencia. Y se caracteriza por satirizar con humor negro la sociedad, la actualidad y la cultura estadounidense. Y la base del humor se encuentra en la irreverencia. Utilizan parodias y referencias a la cultura pop, el humor negro, la escatología, la violencia y situaciones surrealistas. Siento que precisamente ese humor escatológico y groserías por doquier es un caballo de Troya. Y voy a citar, no sé cuál de los dos fue el que lo dijo, pero 2 personas que te gustan mucho. Martín de Francisco y Santiago Mauri. Ellos dijeron que cualquier empeño por educar está destinado al fracaso. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, South Park lo que hace es colocarte situaciones que superficialmente parecen estúpidas, pero que realmente son una crítica a la sociedad en la que vivimos. Y para esto quiero colocar como ejemplo la temporada número 19. South Park precisamente representa todo lo que va en contra del movimiento que vivimos ahora, que es la cultura de la cancelación. Y South Park, siendo completamente consciente del desafío que eso implica, con la temporada 19 implementó un nuevo personaje que se llama el director PC, el director políticamente correcto. Yo creo que esta es la temporada más inteligente hasta ahora porque se dieron cuenta como el poder que tenían y abordan también el tema político en Estados Unidos y los anuncios publicitarios. Y aunque parece que todo va completamente, pues como desconectado, todo tiene un punto en común. Ya decir pues que le gusta mucho la inteligencia. Pues si me gustara la inteligencia estaría con una persona diferente a usted. ¡Ay! ¡Sí, hijo de puta! Entonces lo que tienen en común todas estas cosas es el neoliberalismo. Y es una de las cosas con las que South Park siempre ha, digamos, batallado. Incluso hay un capítulo en el que hacen una parodia de Game of Thrones, donde las casas que se están peleando son Xbox y PlayStation en el Black Friday. Y cómo a este tipo de corporaciones no les importa quién muere o quién está herido en ese tipo de estampidas que se arman específicamente en Estados Unidos. A ellos no les importan los costos humanos que implique posicionar un producto en el mercado. Es algo súper estúpido. Y también tienen un montón de chistes completamente pendejos. Pero existe debajo de toda esa estupidez pues algo de inteligencia. Y yo creo que South Park es el Marilyn Monroe de las series animadas. Y es que ay, por favor, no. Por favor, yo me retiro hasta aquí. Gente jugando a ser estúpido. Porque si lo hace de manera directa, no le van a prestar atención. O como a el siguiente programa lo van a echar a la basura. Como sucedió. Bueno, entonces volviendo. Ah, está gonorrea, hijo de puta. Entonces digamos que South Park en la temporada 19 la ciudad se enfrenta a este cambio que está sucediendo en Estados Unidos y se rige bajo las 3 premisas del neoliberalismo y es: el consumismo debe ser lo más importante que debe hacer un ciudadano,
Las libertades individuales triunfan sobre las públicas y todos los problemas sociales se manejan de manera privada, es decir, la educación, la salud, etc. Entonces, el neoliberalismo tiene como propósito pues, comercializarte absolutamente todo. Pero si el neoliberalismo quiere patrocinar este podcast, el corazón abierto aquí, mejor dicho, besitos al neoliberalismo. Y pues claramente dentro del neoliberalismo tiene que existir la publicidad, porque solo así es que nos venden las cosas. Claro. La cuestión es que a medida que avanzamos, la publicidad se va volviendo cada vez más inteligente. Por ejemplo, ya no utilizan propagandas, ya te meten la publicidad dentro de una noticia. O de un podcast, déjelo aquí. Entonces, hay una cuestión aquí, y es que las marcas comienzan a involucrarse dentro de ciertas campañas, entre comillas, inclusivas. Entonces, por ejemplo, Dove te vende diversos tipos de cuerpo. El Pride está generalmente patrocinado por diferentes marcas. Entonces, lo que significa que no tiene que haber realmente ningún tipo de revolución, porque entre comillas existen estas marcas apoyando la diversidad. Y todo eso lo muestran en la temporada 19. Muestran cómo los anuncios incluso toman formas humanas para venderte algo. Y eso es algo que es importante tenerlo en cuenta, porque ya no se sabe si realmente estás teniendo un pensamiento original o te lo vendieron. Si Trump se pudo poner a las elecciones de Estados Unidos, yo me puedo poner a esto. Entonces lo que es el neoliberalismo es absorber identidades y diversidad de manera que el multiculturalismo o la multisexualidad se convierte en algo trendy, o sea, algo de moda. Claro. Y por tanto puede ser comprado. Hay un capítulo que me encanta y te va a encantar, donde un grupo de chicas japonesas en el colegio hacen un dibujo de dos personajes, hombres, homoerótico. Ya hoy. Y precisamente, pues como allá no desconocían ese tipo de arte, comienzan a preguntarse si Craig y Twig son gays. Porque juran que los japoneses son los que dicen quién es gay y quién no. Ay, Kurosawa me nombró a mí. Todos comienzan a comprar este tipo de cuadros porque están apoyando la diversidad sexual y el multiculturalismo. Eso me pareció súper brutal, porque eso es precisamente lo que hacen en el Pride, donde se convierte en un espectáculo la inclusión. Entonces, te doy dinero para poder hacer negocio con tu diferencia y así hacer que otras personas diferentes como tú me compren a mí porque yo te estoy incluyendo a ti. Sí, eso tiene tanto de largo como de ancho. Igual. Pero eso merece un episodio completo. Igual, sí. Igual lo que hace South Park no es obligarte a tener como rechazo hacia el capitalismo. Lo que hace es colocarte las cartas sobre la mesa, que por lo menos observes críticamente lo que está pasando a tu alrededor. Y lo que más me gusta es que con este elemento que agregaron del director PC, es que traen a la mesa la hipocresía que trae este tipo de personas. Y lo que implica realmente lo políticamente correcto es un narcisismo. De mírenme yo como soy de bueno, porque defiendo este montón de causas en las que ellos son pobres, indefensos. Y eso es algo que Zizek dice, no me acuerdo en qué libro, y es que le quitan el poder a la víctima. Claro. Para hacerlo aún más víctima. Claro. Este tipo de personas encuentran personas indefensas que se adapten a este tipo de narrativas para ellos sentirse muy bien consigo mismos. Entonces se convierte como en un círculo donde lo hago nada más para sentirme yo bien. Y utilizan ese tipo de figuras para decirle a la gente que es hipócrita. Entonces South Park no asume ningún tipo de postura moral frente a las cosas que te muestra. Ahí es donde yo admiro mucho South Park, porque no tiene miedo de empujar límites. Bueno, de pronto lo vuelvo a intentar con South Park, de pronto. No prometo nada.
Igual yo siento que a mí, yo no tengo tanto problema tan grande con South Park porque sea políticamente incorrecto, porque sea políticamente correcto, porque lo que represente o no represente, sino que a mí South Park no me da risa. South Park es una serie que llegó a mí desde muy pelado, desde muy pequeño, que mi primo siempre me decía, veámosla, veámosla porque dicen groserías. Y yo, ¿qué? ¿Caricaturas más groserías? Va. Y lo único era el de mataron a Kenny y todas esas chimbadas. Mira, yo sí tengo claro que South Park tiene cosas muy tesas. Me acuerdo de un episodio que vi sobre Michael Jackson y como que el tema de la deshumanización de la celebridad y los paparazzi y todo el tema. Y la crítica me parece muy brutal. Pero a mí en lo personal no me entretiene. No por eso es mala. Ya voy a llorar, voy a llorar. A mí no me da risa, pero no por eso es mala. Incluso ya me acordé del episodio que alguna vez me comentaste en el que a Butters empiezan a confundirlo sobre el tema de su sexualidad. Y Butters termina diciendo que él nunca había estado confundido con su sexualidad hasta que le empezaron a confundir sobre su sexualidad. A mí eso me parece muy teso y me parece brutal. Pero yo insisto, a mí lo que me pasa con South Park es más de su tipo de humor que a mí no me da risa. Te comprendo, yo sé, igual no es humor para todos. Paula del colegio, Paula de la universidad y Paula la de ahora está completamente dolida con respecto a eso. Puesto número 3. Bueno, en el tercer puesto tenemos la serie. O sea, esta serie es una cosa impresionante. O sea, la primera temporada es buena, es una introducción compleja, pero eso cada vez se va volviendo en un árbol cada vez más complejo, con ramas envueltas, con animales muertos, con pudrición. Una serie del 2014. Original de Netflix, terminada en el 2020. Estoy hablando nada más, nada menos, usted ya sabe, de su antagonista, protagonista favorito, BoJack fucking Horseman. BoJack Horseman es una serie original de Netflix, creada por Rafael Bob Waksberg, que justo lo que trata es un actor. En los 90 tuvo como una sitcom muy exitosa y trata de volver a coger el ruedo dentro de Hollywood. O sea, suena una trama muy normal, muy sencilla, alguien que trata de volver a tener éxito, ¿cierto? Dentro del mundo, pero no es ni puta mierda eso. O sea, BoJack Horseman es una serie hecha alrededor de personajes, o sea, personas y animales antropomorfos, muy a la forma de, por ejemplo, Ugly Americans, que era una serie de MTV y que es la serie más depresiva que yo he visto en la gran puta vida. Yo tuve que pararla en un momento porque dije, jueputa, no puedo, me voy a matar. BoJack Horseman es justo un caballo que por esta situación del éxito y de no volver a tener los fans que tuvo en un momento y no vivir la misma situación con la que estuvo en los 90, empieza a tener problemas de depresión, de ansiedad, problemas con las drogas, con el alcohol, con las mujeres, con el sexo. Entonces es como una bola de angustia y dolor y sufrimiento, y el hijo de puta te hace sentir la depresión que él tiene. A mí eso es lo que más teso me parece de BoJack Horseman, porque pocas producciones te hacen sentir así de asqueroso y así de mal. O sea, lo que pasa con BoJack Horseman es que yo siento que es una serie en la que te puedes identificar muy fácil. El protagonista es una grandísima gonorrea, porque lo muestran como un ser humano, es decir, con las virtudes que tiene, que son pocas, como casi todos los seres humanos, y un montón de defectos por el que muchos podemos pensar que tenemos también. Entonces yo siento que uno se puede identificar muy fácil con él por esta sensación del fracaso, justo en estas épocas en las que es difícil acceder a lo laboral, a cierta esfera social. En BoJack Horseman te podés mirar y es una gonorrea identificarse con él, o sea, porque siento que también se ha romantizado mucho la idea de BoJack Horseman, y BoJack Horseman es un ser horrible y justo se muestra algo que se supone que no deberíamos ser. Y yo creo que justo lo que hace BoJack Horseman es que te haga tan identificable que sufras cada situación de él como si fueras vos el que lo estuviera sufriendo. Y toca temas como ya dije, la depresión, el alcoholismo, habla del cáncer, habla del acoso, habla de abortos espontáneos, habla de las diferencias de género en el acceso laboral, pero no lo muestra bonito como
ciertas películas que se están dando hoy en día a la hora de hablar del Me Too, por ejemplo. No, o sea, se muestra de una forma desgarradora, o sea, te destroza, te destroza. BoJack Horseman es la paradoja de la condición humana. BoJack Horseman es lo que Balzac hubiera querido hacer cuando escribió La comedia humana. Es una serie muy particular, que tiene una visión muy particular y que eso hace que te meta en una esfera y en un clima que justo hace que empieces a sentir de una forma muy específica. Eso por una parte. Y estructuralmente me parece que es de una genialidad apoteósica. Todos los capítulos de BoJack Horseman tienen una estructura narrativa distinta. Si vos te pones a mirar, todas las series tienen más o menos la misma estructura. Cambia la historia. En BoJack Horseman todo se cuenta de forma diferente. Hay un capítulo, por ejemplo, en el que BoJack hace un monólogo y todo el capítulo es un monólogo. Y a mí me parece muy teso justo ese tema de lo narrativo, es porque es que eso es supremamente difícil. De vez en cuando en algún capítulo de alguna serie tratan de mostrarte, por ejemplo, la historia al revés, empezando por el final y te van mostrando a través del episodio cómo pasó lo que pasó. Eso, por ejemplo, se hace muy de vez en cuando en muchas series para tratar de darle un elemento distinto a la serie para que la gente se sorprenda. En BoJack Horseman eso te lo hacen todos los episodios. Todos están contados de forma diferente. Eso es una cosa supremamente compleja, supremamente difícil, y en BoJack Horseman está muy bien hecha, porque no es como de, mírenos, es que podemos hacer esto. No, porque es que termina mezclándose perfectamente con la historia en general. O sea, cada capítulo tiene un tema muy particular y que se narra muy particularmente en ese momento específico, pero es como la ficha perfecta que cuenta la historia general de toda la serie, de toda la temporada y de toda la serie. Y yo con BoJack Horseman pienso que tiene una herencia muy grande con esto que a principios del siglo pasado se llamó el teatro del absurdo, porque ¿qué es justo lo que hacía el teatro del absurdo? ¿Qué es lo que hizo Beckett? ¿Qué es lo que hizo Bertolt Brecht? ¿Qué es lo que hizo Antonin Artaud? Es que se llevaban unas situaciones a tal extremo de cosas tan visceralmente complejas del ser humano justo después de la Segunda Guerra Mundial, que empezamos a decir, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene existir? ¿Qué sentido tiene vivir en sociedad? Si igual nos vamos a morir, si igual somos una mierda, si igual la sociedad hace más daño que bien. Y que justo lo que hace es no masticarte nada. El teatro del absurdo es un teatro complejo en el que cada símbolo, cada cosita, cada escenario, cada movimiento te deja la posibilidad de interpretar y hacer tu propio análisis de qué es lo que te quiere decir. Y yo creo que BoJack Horseman, a pesar de que en ciertos momentos sí puede como llevarte hasta cierto lugar, te da la posibilidad que vos mismos penses, hueputa, ¿qué está pasando aquí? Lo que está haciendo está bien, no está bien, debería hacerlo, no debería hacerlo, pero no con reglas generales, porque a nosotros en sociedad se nos ha enseñado que debemos ser de tal o cual forma por reglas generales, no porque nos tomemos el tiempo de procesarlo y de pensar. Si alguna vez alguien ha tenido un episodio de ansiedad fuerte, de una distimia, de una depresión, sabe lo que se siente al ver, por ejemplo, BoJack Horseman y se ve desde un punto distinto. Es entender que la complejidad humana no se abarca en unos sentimientos específicos y que vivir en sociedad y que lo que nos han enseñado no es la única forma de estar, que no somos esa sociedad bonita que nos pintaron, que el contrato social de Rousseau solamente es bonito en el papel, que ojalá se pudiera vivir en la sociedad, pero que no es así. Y a mí, por ejemplo, lo que me pasó con BoJack Horseman, que lo odio y lo amo por lo mismo, es porque por una parte me volvió a llevar a un episodio muy complicado, pero por otro lado me hizo sentir menos solo, como de decirme, sí, total. Hay alguien más que se siente como vos te has sentido, hay alguien más que ha estado en ese lugar, o sea, no sos el único que se siente como la mierda, y eso se agradece enormemente. Yo siento que precisamente ese es el lado, entre comillas, optimista que se le puede ver a BoJack, porque siento que precisamente la base es el existencialismo nihilista. No le podemos huir por ninguna parte al abismo que es la existencia en sí misma. Y aunque, entre comillas,
BoJack refleja, digamos, la superficialidad de Hollywood, es una metáfora para la existencia misma. Y es la forma en que tenemos ciertos adornos en nuestra vida que cubren la falta de sentido que nosotros tenemos. Entonces está el alcohol, están los amigos, están las fiestas, y eso nos lo muestran a través de diferentes personajes. O sea, la princesa Caroline utiliza el trabajo como forma de evitar la vida. Todd también utiliza diferentes negocios como manera de ocultarse frente a la vida. Mr. Peanut Butter, que es un golden, ve en cualquier cosa una forma de evadir la vida. Que está totalmente despegado de la realidad. Y por eso es el único feliz. Y BoJack pues también nos muestra una manera muy trivial de pasar la vida. Lo que yo me di cuenta con esto es que las distracciones de estos personajes son estas. Se supone que ver una serie también en sí mismo representa una distracción. Pero BoJack juega con ese concepto y hace que se convierta más que todo en una confrontación. Vos no podés huir de esa realidad mientras ves BoJack. Antes, lo que se suponía que era una distracción se convierte en una forma en la que comienzas a caer así en caída libre a un abismo. También creo que representa algo que Sartre estaría orgulloso de ver, porque representa la libertad radical, y es cómo estamos condenados a ser libres, pero responsables por cada acción que tomamos. Total. Y estar frente a ese absurdo de la vida y saber que cada decisión que tomamos nos define es lo que nos hace sentir completamente desalmados. No sé cómo decirlo, ¿cómo se supone que voy a tomar una decisión si eso me va a definir el resto de mi vida? Y yo creo que eso es precisamente lo que hace BoJack. En lugar de tomar decisiones, se va por la forma más fácil, que es beber, que es drogarse, que es dedicarse a perder la vida, porque si no tomo ninguna decisión, entonces no me tengo que ser responsable por ella. Y es algo que precisamente confronta nuestra propia realidad. Y yo creo que el personaje, entre comillas, que ha crecido más y ha estado mejor adaptado es la princesa Caroline, que siento que encarna muy bien lo que es el mito del Sísifo. Estar constantemente cargando esta piedra y saber que se va a volver a caer, pero entender que la felicidad no es un punto al que se llega, sino que constantemente hay que regresar. O sea, la piedra se va a caer, pero hay que volverla a llevar y otra vez se va a caer, y entender que esa caída también implica enriquecimiento, que es algo que a BoJack, como está tan sumido en su trauma, no le impide como ver más allá de su... Lo voy a poner en egoísmo, porque si hay algo que nos permite explorar BoJack es que pues los padres también son humanos, y que pese al trauma que sufrió en su infancia, pues sí, hay que aprender a superar esas cosas y no dejarse definir por eso. Y hay algo como dato curioso, que algo que me resonaba mucho en la cabeza es que fueran animales y no personas. Pues hay personas, pero la mayoría son antropomorfos. Y me puse a pensar en Papi Freud, que una vez dijo la fascinación que teníamos con los animales, porque nuestra fantasía colectiva proviene de asociaciones inconscientes a los animales, donde nos recuerdan nuestros instintos básicos. Pues por algo, cuando estábamos pequeños, la manera en que nos enseñaban las cosas era a través de fábulas. Y la forma más eficaz de ver algo con lo que nos sentimos completamente incómodos es separándonos de ello. Y eso es lo que hace BoJack. No es un humano, es un caballo. Y sin embargo, aunque se supone que debería aminorar el dolor que nos causa ver ese tipo de situaciones, consigue que regresemos a los lugares más inhóspitos de nuestras propias vidas. Bueno, antes de que nos suicidemos o hagamos que algún oyente se suicide, pasemos a la segunda. Puesto número 2. En la segunda posición tenemos la serie. O sea, esta es el Friends de las series animadas para adultos. O sea, es una serie que no podía faltar. En cualquier top respetable estaría de primera, pero como aquí ninguno es respetable, la pusimos de segunda. Cierto, no puede faltar. Es una serie de 1989, está hasta el presente, está más muerta que nunca, pero está presente, de la cadena Fox, creada por Matt Groening
Los Simpson. Yo creo que Los Simpson es la mezcla de la cultura pop, es la mezcla de lo que todos los días vemos en la calle, pero mezclado con temas, digamos, académicos. Entonces te venden la comedia más maravillosa, más fina, al menos los episodios clásicos, los episodios buenos de las primeras, ¿qué? 15 temporadas. Son todo. La televisión se puede acabar y podemos quedar con esos episodios y quedaríamos con lo mejor de lo mejor. O sea, no hay nada más que hablar. Los Simpson marcaron todo la televisión animada y yo diría la televisión en general desde los finales de los 80 en adelante. Bueno, Los Simpson es una serie que cuenta la historia de una familia tradicional de los Estados Unidos que viven en Springfield, que hasta donde sé le pusieron Springfield porque en Estados Unidos Springfield es el nombre que tiene la mayor cantidad de pueblos o de ciudades en el país. Entonces le pusieron Springfield diciendo que podía ser cualquier Springfield. Uh-huh. O como cuando The Smiths se pusieron The Smiths porque era el apellido más común en Inglaterra. Como el chiste de que podría ser cualquiera. Y es que justo eso hace como lo que hablábamos ahorita con BoJack Horseman, y es que te identifiques un montón. Porque es la familia tradicional, o sea, es el papá americano clásico, gordo, perezoso, medio alcohólico, medio estúpido. La madre con roles de género sumisos, que está en la casa cuidando a los niños, y hermosa, con una figura despampanante, con la casa tradicional de los suburbios, los hijos en el que una es la Santa Paloma y el otro es el demonio. Uh-huh. Es como la típica familia americana, que es lo que nos han vendido siempre. Uh-huh. Entonces es muy fácil que te identifiques, porque es como el barrio clásico, es el pueblo clásico. Lo que existe en Springfield puede existir aquí en la Conchinchina. El colegio puede parecerse casi a cualquier colegio, ¿cierto? Con un rector que siempre nos va a parecer estúpido porque es la figura de autoridad, con la profesora solterona, o sea, es que Springfield representa identificación clásica con la sociedad que nos han pintado como la tradicional, por decir de alguna forma. Pero justo lo que hace es desentrañar eso que llamamos lo tradicional. Y nos meten a la casa del fanático religioso y nos muestran las dificultades que tienen, y nos muestran que tiene unas nalgotas y que es muy sexy, y nos muestran que puede tener deseo sexual. Y es una maravilla. Yo creo que de Los Simpsons uno se puede quedar una vida entera hablando y nunca va a terminar de acabar. Yo creo que lo principal es entender la forma en la que nació. Y lo hablábamos un poquito con Seinfeld cuando hicimos el rastreo evolucional de las sitcoms. Y la primera figura que formó parte de las sitcoms fue la familia, porque como en Norteamérica la familia es el núcleo, pues, y la verdad también en Latinoamérica, pero especialmente en Estados Unidos, la familia como modelo, la familia como núcleo. Y existían este tipo de series como Full House, como Alf, donde se presentaban a los padres como estas figuras extremadamente sabias, donde cada palabra que derrochaban era conocimiento para sus hijos, y que los hijos se equivocaban pero siempre se daban cuenta, y al final había una super moraleja frente a lo que significaba la familia, y etcétera. Y nadie es así. O sea, lo que hizo Los Simpson fue subvertir ese estereotipo familiar que se estaba presentando en las televisiones y decir: esto es basura. Ninguna familia es así de perfecta. Los padres se parecen más a Homero. Los padres se equivocan. Los hijos no son perfectos. Y lo más irónico es que Los Simpsons resultó siendo más humanos, siendo una animación, que esas sitcoms que se estaban presentando en la pantalla. Incluso Matt Groening literalmente dijo que era una alternativa a la basura que se estaba mostrando en las televisiones norteamericanas, y pues a la larga alrededor de todo el mundo. Y yo creo que también tiene mucho que ver por la época en la que se daba. Y es que justo los 80 fueron la época Reagan, que justo lo que quiso hacer Ronald Reagan, que curiosamente fue actor de Hollywood y terminó siendo súper conservador, a pesar de que Hollywood tiene fama de ser supuestamente open mind, fue reforzar la idea de la familia tradicional, de los valores tradicionales, de este Estados Unidos de los años 50, de la remembranza de los años maravillosos, como por ejemplo hicieron en Volver al Futuro,
que realmente lo que hace el Volver al Futuro es eso, y menciona a Ronald Reagan y hacen chistes sobre Ronald Reagan, y que desde ahí ya Estados Unidos hace un quiebre, porque se da cuenta de que no va a ser esa maravilla que Reagan quiere vender. Cae el muro de Berlín y el mundo se vuelve en una cosa totalmente distinta, y ya en los 90 se vuelve un caos total. Y justo yo creo que los Simpson nacieron como predecesores de lo que se vino después, porque después de Reagan estuvo Bush, después de Bush estuvo Clinton, y justo fue como en los años locos en el que Estados Unidos empezó a replantearse qué estaba haciendo. Como lo que pasó después de los 50, que pasó en los 60, que fue como un punto de quiebre, también pasó algo parecido, no al mismo nivel, entre los 80s y los 90s. En los 90s volvieron a aflorar unos grupos feministas, grupos ambientalistas, grupos LGBT. Lisas. Que estaban lisas, exacto. Que los Simpson ya veían, como lo hacen los grandes genios, qué es lo que iba a pasar a futuro, como cierta predicción de hacia qué lugar iba el mundo. Y justo yo creo que por eso tuvieron tanto éxito, y por eso la época dorada de los Simpsons son los 90, porque tenían mucho de dónde alimentarse. Precisamente eso hizo a los Simpson algo genial, y es que fueron los primeros en hacer una crítica social al mundo que veían. O sea, no dejarse oprimir por las cosas que pasaban. Incluso dentro del contrato que ellos firmaron con Fox, dijeron que no tenían permitido que ellos se metieran en las decisiones creativas que se tomaban como escritores. Y tenemos que decir que Fox es uno de los canales más conservadores de Estados Unidos. Total. Y de hecho los Simpson cada rato hace chistes de eso. Y me parece muy interesante que los Simpson no tuvieran miedo de empujar los límites. Pero hay un punto en el que empieza a decaer. Y de hecho hay un video en Te lo resumo así nomás donde hablan de la decadencia de los Simpsons. Una de las cosas que, digamos, a los Simpsons se le dificultó, y aunque es el papá de los pollitos, está compitiendo con series como South Park, como Rick and Morty, como incluso Padre de Familia, que no les importa reírse de temáticas un poco más sagradas que los Simpsons no hacen. O sea, no se le quita todo el trabajo que ha hecho los Simpsons para la construcción de estas series que rompen barreras. Pero en los últimos capítulos pasaron, digamos, de reírse de personajes como Bill Clinton, Nixon, a invitar a la primera dama, Michelle Obama. Y endiosarla, porque por ejemplo invitaron al presidente Bush padre y se burlaban de él en la serie. Y lo invitaron y él fue a que se burlaran de él en la serie. Y ya es pasar a lamerle las botas al establecimiento. Exactamente, o sea, dejó de representar eso que nos atraía tanto, la irreverencia, ser el Bart de todo lo que estaba pasando alrededor y decir, yo me enfrento a la autoridad. Es triste y realmente a mí me da rabia ver los capítulos de hoy en día. Es que se siente como basura. No los quiero ofender. Garbage. Pero es que se siente como basura. Hay un chiste en South Park donde están haciendo algo y se sienten mal porque ya los Simpsons lo hicieron. Y es algo que también le pasó a los Simpsons mismo. O sea, ya no tienen hacia dónde más correr. Ya hicieron todo. Se volvió una repetición de la repetidera. No murieron con dignidad. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Antes de cerrar, quiero hacer una urna virtual pregunta del día. Y la verdad, si te pareces a Vicky Dávila. Estúpida. ¿Crees que Homero sí engañó a Marge con Margo? Es que, ¿sabe qué? Tengo un serio dilema, porque yo creo que no, pero yo creo que no porque quiero creer que no. La negación que le llaman. Exactly, no sé, pero es un hombre, aunque sea Homero, es un hombre. Hice la deconstrucción de la escena y ellos estaban en un lugar todo remoto. Marge no podía llegar en 5 minutos. Homero sí engañó a Marge, pero se imaginó que era Marge en lugar de Marco, así que técnicamente fue una infidelidad a medias. Ay, no. Bueno, antes de que sigan hablando de infidelidades que no existieron y de construir personajes malos cuando son los mejores personajes del mundo, pasemos al siguiente. Puesto número 1. Llegamos a la creme de la creme. Number 1. The Piece of Resistance. Los chimbitas. Rick and Morty.
Una serie del 2013 creada por Justin Roiland y Dan Harmon, que también creó Community, para la cadena Adult Swim. Y la serie sigue las desventuras de Rick, un científico, y su fácilmente influenciable neto, Morty, quienes pasan el tiempo entre la vida doméstica, viajes espaciales e interdimensionales, lo cual podría decirse que es un tipo de Back to the Future, y de hecho sí, técnicamente lo es. Si el Doc tuviera un problema de alcoholismo, estuviera emparentado con Marty McFly, y Marty tuviera un problema de erecciones continuas. De erecciones continuas y de disfunción cognitiva. Disfunción cognitiva. Y de hecho, pues sí, Rick and Morty nació como una parodia a Back to the Future, y al final resultó siendo una tremenda, excelente idea, y le cambiaron el nombre a Rick and Morty para que estuvieran libres de demandas. Creo que es importante empezar con por qué está de primero Rick and Morty. Ellos literalmente asesinaron a los Simpsons. Oh my God, Morty, what did you do? You killed the Simpsons, Morty! No, I didn't mean to. Oh, No, go, this is God, not look at the what baby the one! Simpsons- Oh my God, Morty! Y una frase de Malcolm in the Middle que dice, do it, yes, el futuro es ahora viejo. Y inevitablemente, pues, los Simpson representan una época. Rick and Morty son hijos de esta época en la que vivimos. Incluso estaba viendo una película que se llama 8th Grade, que se trata de unos adolescentes y su vida cotidiana. Y hay un chiste en el que ellos empiezan a hablar de Rick and Morty como nosotros hablábamos de los Simpsons, lo cual me hizo sentir extremadamente vieja. Entonces, digamos que esta, como muchas de las otras series que vimos, se puede ver de dos maneras: a manera de entretenimiento o verle su lado más profundo. Entonces empecemos por las influencias que tiene pues Rick and Morty. Es que hace referencia a los Ghostbusters, a David Cronenberg, a Nosferatu, a Freddy Krueger, a Jurassic Park, y sobre en el horror cósmico que creó H.P. Lovecraft, con lo que fue el terror a lo desconocido, a lo que no podemos comprender, especialmente en cuanto al espacio y las cosas por el estilo. Y Wells, yo creo que sobre todo Wells. Y Wells también, sí. Y creo que Rick and Morty es otro que nos hace caer en un vacío existencial, porque también es extremadamente nihilista y pone sobre la mesa algo aún peor que BoJack Horseman, y es: somos significantes. Realmente en este universo tan vasto, nuestra vida insignificante tiene algo de sentido. Lo que hace Rick and Morty de cierta manera es reírnos de nuestra propia insignificancia, con el personaje con el que lastimosamente todos nos tenemos que identificar. No lo digas, no lo digas. Jerry. Lo dijo este hijo de puta, lo dijo. Inevitablemente, porque es la personificación de lo que Schopenhauer dijo alguna vez de la vida de cada individuo vista como un todo general, es realmente una tragedia. O sea, nuestra vida es una insignificancia. O sea, por más que queramos ser Rick, nosotros no tenemos la mente de él para crear universos paralelos y entender un montón de cosas. Nosotros vivimos la vida día a día de la manera más triste posible, y tenemos que entender que así es como tiene que ser. Y de cierta manera también nos trae a colación que ser Rick tampoco es algo de lo que uno se tiene que sentir extremadamente orgulloso. O sea, es un alcohólico, tiene dificultades con el compromiso, abandonó a su hija a ver, lo que está haciendo con Morty es convertirlo en un mini él y quitarle cualquier gramo de optimismo que pueda tener sobre la vida. No tiene problemas en matar, en robar, en hacer lo que tenga que hacer por conseguir lo que él quiere. Exactamente, y yo creo que, sin embargo, ahí representa la tensión entre el nihilismo activo y el nihilismo pasivo, porque aunque de forma activa quiere acabar con los valores antiguos y comenzar nuevos, también se siente resignado a la ausencia de esperanza y de sentido a la vida. O sea, yo creo que Rick tampoco quiere ser Rick, porque el peso que implica la inteligencia también tiene ciertas consecuencias, y es la alienación. Y lo hablábamos con Daria, o sea, inevitablemente te vas a sentir solo, nadie va a ser compatible contigo. Y creo que Rick representa lo que Nietzsche alguna vez habló sobre la parábola del hombre loco,
en la que habló que Dios estaba muerto. Después de la muerte de Dios, pues en la filosofía, y no me vayan a acusar aquí de homicidio deídico. No, igual ya sabemos que Juan Gabriel se murió hace un par de años y fue una enfermedad. Hay nada que hacer. Entonces, el asesinato de Dios de la inmensidad del universo en la filosofía hace que la vida del humano carezca aún más de sentido, porque la forma en la que se crearon los dioses fue para darle algún significado a la vida de los seres humanos. Y lo que hace Rick constantemente es desmitificar todo lo que implique una creencia a través de la ciencia. Genial que exista la ciencia en la que nos permita entender ciertas cosas de manera verídica, o sea, en la que tú puedas ver con hechos lo que está pasando, pero de cierta manera quitarle la creencia a las personas sabiendo que eso es algo que les permite mantener la esperanza y sentirse optimistas frente a la vida, también es algo bastante cruel. O sea, ¿por qué tendrías que eliminar lo único que hace que las personas te paren de la cama? O sea, vos tenés la libertad de creer en lo que vos querás y hacer con tu vida lo que vos querás, pero ¿por qué quitarle ese mecanismo de defensa que algunas personas usan? Para mí es imposible y no sé por qué, no sé si será porque son contemporáneas, porque son después de Los Simpson las mejores, pero para mí es imposible hablar de Rick and Morty sin pensar y mencionar a BoJack Horseman. Y yo siento que hay un tema muy parecido y es justo esto que vos decís, que es de la desesperanza, la angustia, la ansiedad. Y lo que siento es que BoJack Horseman la orienta más a lo individual y a la construcción profunda de un personaje, mientras que Rick and Morty va a lo colectivo, a lo global, a decir que todos somos una cosa minúscula en un mundo minúsculo. O sea, si creemos que nuestro planeta es una cosa minúscula en el universo, imagínense que hay una cantidad infinita de multiversos. O sea, que es una cosa diminuta. Es darnos cuenta que no somos ni puta mierda, que no somos nada. Eso por una parte. Y por otro, yo antes decía que para mí la genialidad de BoJack Horseman estaba en las estructuras narrativas de los capítulos, y lo que siento que justo lo que tiene, o sea, la estructura es de cómo se organiza el capítulo, ¿cierto? Cómo se cuenta. Justo yo creo que la genialidad de Rick y Morty está es en la historia misma, en qué es lo que se cuenta. Una cosa es la estructura y otra cosa es la historia, porque es la historia, eso se enreda y se desenreda y se vuelve a enredar. Y eso es muy complejo de hacer. Si es difícil plantear una estructura, es más difícil plantear una historia. Y plantearla de la forma en la que la hace Rick y Morty es... Te los matan, te los vuelven a revivir, pero no son los mismos, sino que ellos mismos ya están muertos, pero están enterrados en el patio y son de un multiverso distinto al que ellos son, pero sigue siendo el mismo, pero son el otro. Y a pesar de que Rick hay un universo de Ricks, justo el Rick que tenemos como protagonistas creemos que es el Rick que siempre hemos tenido, pero puede ser cualquier Rick dentro de la infinidad del mundo. Entonces es decir que no somos nada, marica. Como decía la Polla Records, no somos nada, hijo de puta. Sí, total. Y precisamente aquí yo también abordo lo que tú decías con BoJack, que es el absurdismo de Camus, que es que la vida consiste en dos facetas irreconciliables: la tendencia humana a encontrar sentido de la vida y la indiferencia completa que tiene el universo frente a nuestra propia existencia. O sea, nosotros podemos estar mirando al universo e importarnos un montón, pero al universo le importamos un carajo nosotros frente a la minucia que somos. Y yo creo que también trae a colación esta idea que el Frankenstein de Mary Shelley nos trae, es: yo no pedí nacer, sí. Sin embargo ya estás aquí. O sea, inevitablemente ya estás aquí. Lo que hay que hacer es abrazar el vacío de lo absurdo. Estamos continuamente frustrados por nuestro infructuoso intento de encontrarle sentido y propósito a nuestra inhabilidad de vivir la vida. Y spoiler, no tiene sentido. E incluso Summer está hablando con Morty una vez de eso, y Morty le dice: estamos allá enterrados, Rick y yo, y sin embargo también estamos aquí. O sea, la respuesta es:
no pienses en ello, vamos a ver televisión. O sea, no, a la larga no vale la pena pensar en la minucia que somos como personas, porque realmente no hay nada que se pueda sacar bueno de ello. Y precisamente yo creo que ese es el optimismo que nos trae el personaje de Morty, porque a pesar de que está oprimido por esa grandiosidad que es Rick, él también intenta como encontrarle algo positivo a lo que podemos ver dentro de lo que es la vida. Y aunque parece algo extremadamente pesimista y suena igual de triste que BoJack Horseman, no te pega igual en el alma. Y yo creo que precisamente ese sí se convierte en una distracción. Yo creo que es un nihilismo optimista. Exactamente. Y pues también la serie es una excusa para ser ñoño, porque los chistes que se trae son extremadamente ñoños y también se convierten en una sátira a las películas y series de ciencia ficción, donde se inventan un montón de palabras ahí, todas extrañas, con el propósito de justificar algo para la trama. Sí, y yo siento que el personaje de Rick también se sale de los patrones de lo que pensamos de un genio o de un gran académico. O sea, físicamente se ve como Einstein, pero se droga, mata gente, es un egoísta, sí. O sea, como que también se despega mucho de las ideas que tiene. Yo creo que lo que tienen mucho estas series de los 90 en adelante es de construir todos los arquetipos y todos los prejuicios que tenemos sobre ciertas personas, sobre ciertas clases sociales, sobre ciertas poblaciones. Y eso me parece re brutal. Y creo que justo lo que hace Rick y Morty es ya llevarlo al extremo. Ya es la hipérbole, ya es, marica, de ahí en adelante ya se fueron sin freno. Y son extremadamente inteligentes, pues porque también te permiten abordar ciertos universos de manera chistosa. O sea, que haya un universo donde las pizzas piden humanos sentados en teléfonos mientras llaman por un mueble. O sea, eso me parece extremadamente inteligente. O sea, realmente te permite, eso es abrazar el absurdo y reírte de ello. Y a la larga no sirve de nada racionalizar un mundo tan porquería. Reírse de nuestros propios cadáveres que están en el patio de la casa. Yo creo que eso es como el gran mensaje de Rick y Morty. Que ya estás aquí, ya que hijo de putas. Y que son muy congruentes también, que eso es muy difícil con la historia que llevan. No pasa como pasó con Los Simpson, que ya por alargarlo se niegan, pues como que se contradicen. Y no, si en algún momento la casa se rompió y la casa sigue estando rota el resto de las temporadas. Y eso es supremamente brutal, porque sí hace más verosímil la historia. Y si meten un personaje, así no lo utilicen como principal, vuelve a salir en otro capítulo. O sea, no es como que lo utilizamos para este y nada más. O sea, aparece, así sea de fondo, por allá está. Claro, no utilizamos un personaje para dañarnos nuestra imagen de el padre amarillo perfecto que no le es infiel a su esposa. Solamente tenemos un científico que tiene sexo con una unidad que son 50 millones de personas y tiene sexo con todas ellas. Sí, yo creo que podría ser la más inteligente de todas. Estando yo muy en contra de esto que se dice inteligente, porque lo que se llame inteligente varía mucho desde la perspectiva en la que se mire. Yo creo que es muy inteligente es por la complejidad que tiene la historia y que hace que siga siendo accesible. Yo creo que la gran genialidad está ahí. Y Rick y Morty creo que es la serie más hilada, más fina de todas las que hemos hablado hoy, que sigue siendo graciosa, sigue siendo divertida, existencial, y sigue siendo filosófica, existencial, científica. y sigue poniéndote debate sobre la mesa, pero te sigue haciendo reír y te sigues haciendo distraerte a pesar de que te pone cosas sobre la mesa. Yo creo que Rick y Morty es la serie que le faltaba a esta época tan colapsada. Yeah! Eso, ahí estuvo nuestro top, donde nada puede morir sal. Bueno, recomendaciones. Bueno, ¿qué vas a recomendar? Yo les quiero recomendar una película que amo eternamente, que se llama The Favorite, La Favorita, que se estrenó en el 2018.
Y es una película de época de comedia negra dirigida por Yorgos Lanthimos, que gira alrededor de las maquinaciones políticas durante el reinado de Ana de Gran Bretaña, que gobernó entre los años 1707 y 1714. Y la trama gira alrededor de la relación entre dos primas, que son Sara, la duquesa de Marlborough, y Abigail Masham, quienes compiten por ser la favorita de la corte de la reina Ana. Y tiene unas personalidades maravillosas que amo con toda mi vida, las que están Emma Stone, Rachel Weisz y la única, la inigualable, la maravillosa, la perfecta Olivia Colman. Y de hecho esta película compitió con Roma en los Oscars a mayores nominaciones. Por favor, véanla, no hay pérdida con estas tres mujeres. A ver, estúpida, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy? Del señor, hay que llamarlo así, Nobel de Literatura. Que no se merecía. Ay, esta hijueputa ya se va a hacer terminar con este hijueputa podcast. Tiene que agradecer que estamos manteniendo la sana distancia porque o si no la escupo. Del señor Bob Dylan, un álbum de 1975, Blood on the Tracks. Blood on the Tracks es un álbum delicioso porque es el momento de la ruptura de Bob Dylan con su esposa Sara, que obviamente para él no fue delicioso, pero son canciones desgarradoras de la angustia y la ira y el montón de sentimientos que tenía por la ruptura que estaba pasando con su esposa. Y justo son canciones muy poéticas, pero muy fuertes. Está en el puesto 16 de la lista del 2003 de la Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, y yo creo que no tiene pérdida. Yo creo que los mejores álbumes de Dylan. Blood on the Tracks, una delicia. Entonces, escúchenlo, por favor. Muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta acá, nos pueden dar sus recomendaciones a través de nuestras redes sociales, que son @snobismoh en Twitter e Instagram. Cuéntenos qué serie faltó. Cuenten de pronto otra debía estar en la cima, otra nos faltó en la lista. Recibimos recomendaciones de otras series. Cuéntenos todo. Queremos interactuar con ustedes y nos escuchamos a la próxima. Bye.